1945. La guerra llega a Alemania. La guerra total se vuelve contra los alemanes en toda su crudeza y alcanza su clímax en suelo alemán. 100 días de muerte y terror. Antes de que los aliados cruzaran el Rin, se temía que la guerra siguiera hasta 1946. Los aliados conquistan el Tercer Reich. Para muchos, esos 100 días fueron simplemente una lucha a vida o muerte. Supervivencia o destrucción. Solo podemos imaginar el horror de esos últimos días. En cuanto a Hitler, estaba claro que se suicidaría. La única cuestión era cuándo. El final de Hitler en el búnker. La caída. Sin duda, los últimos 100 días fueron los más terribles de toda la guerra para Alemania y su gente. Los alemanes se rinden sin condiciones. Cuenta atrás para la rendición. Los últimos 100 días. 6 de marzo de 1945, 63 días para que termine la guerra. Colonia se despierta por la mañana con la certeza de que este es el día en que la ciudad catedralicia será ocupada por las fuerzas estadounidenses. En los últimos días, la 104 División de Infantería de Estados Unidos se ha abierto paso hasta el centro de la ciudad. La mayoría de la población civil ha sido evacuada. Los soldados alemanes se rinden individualmente. No está claro cuántos defensores se han atrincherado en el centro de la ciudad. Los estadounidenses sufren muchas bajas en los combates casa por casa. La Wehrmacht aún controla gran parte del Reich, pero los aliados siguen avanzando. En el este, el Ejército Rojo ha llegado al río Oder. En el oeste, Colonia es el próximo objetivo. Protegidos por sus tanques, los soldados estadounidenses entran en la ciudad vieja. El 6 de marzo, el New York Times relata escenas que recuerdan a Stalingrado. Francotiradores al acecho y unidades de la Wehrmacht atrincheradas en los callejones. Allá donde encuentran resistencia, despejan el camino. En la catedral, un tanque alemán se interpone en el camino de los estadounidenses. Colonia sin duda es un símbolo, dada su cercanía al Rin. Como una de las principales ciudades de Alemania, la más grande del oeste, Colonia era el símbolo de que, finalmente, nada podría detener a los aliados. Si no podían defender Colonia, ¿qué podían defender? La propaganda, los símbolos, las imágenes creadas eran fundamentales. Y en ese momento los aliados pudieron presumir de la conquista de Colonia como de una gran victoria, para decir, incluso Colonia ha caído. De hecho, apenas hay tiroteos. A las 5 de la tarde, hora local, la batalla por Colonia ha terminado. El alto mando de la Wehrmacht informa casi lacónicamente. Se abandonaron al enemigo las ruinas de Colonia. Como el ministro de propaganda Joseph Goebbels escribe indignado en su diario, que Colonia se rindiera en una hora es absolutamente vergonzoso. Los sanitarios estadounidenses atienden a una mujer herida que quedó atrapada entre las dos líneas. Otros son menos afortunados. Ancianos convertidos en poco más que piel y huesos, lisiados con ojos de cristal y piernas de madera. Así describe el Servicio Secreto de Estados Unidos la última resistencia de Hitler en Colonia. 8 de marzo de 1945, 61 días para el final de la guerra. Remagen. A 50 kilómetros al sur de Colonia se encuentran los restos del puente ferroviario que antaño cruzaba el Rin. El día anterior, los estadounidenses tomaron el puente de Ludendorff. Los explosivos alemanes lo dañaron, pero no lograron demolerlo. Los soldados estadounidenses cruzan el Rin por primera vez. En 24 horas, 8.000 soldados forman una cabeza de puente en la orilla derecha del Rin.
Hitler tenía muchas esperanzas en poder mantener la posición en el Rin, que, una vez más, era un símbolo muy importante. El Rin, el gran río del destino de Alemania, debía resistir a cualquier precio, y era un obstáculo formidable para el avance aliado. Por algo se prepararon concienzudamente para cruzarlo, y eran cautos. Quién sabe si lo lograremos y a qué precio. Todos los puentes habían sido volados excepto el de Remagen. 8 de marzo. Un equipo de cámaras de Estados Unidos rueda en el lugar. Como no estuvieron en el histórico cruce del Rin, simplemente lo recrean para el público de los cines estadounidenses. Es un hito en el camino hacia la victoria. Curiosamente, no tuvo tanto efecto en Occidente como lo tuvo en el este, es decir, sobre Stalin. Sabemos que conquistan el puente y cruzan el Rin el día 7, y que la mañana siguiente, Zhukov recibe la orden de volver de inmediato a Moscú para empezar a planificar la operación de llegar a Berlín. Fue un momento absolutamente clave porque Stalin comprendió entonces que los estadounidenses habían cruzado el Rin y podían avanzar más rápidamente. Y para él lo más importante era llegar a Berlín antes que ellos. Como mariscal de la Unión Soviética, Zhukov es el máximo responsable del avance del Ejército Rojo en el este. Todos le consideran un gran comandante. El 8 de marzo de 1945, Stalin inmediatamente exige planes para la batalla de Berlín. Para las tropas de Zhukov, la conquista de la capital del Reich es a partir de ese momento su principal objetivo. Mientras tanto, ha llegado a Remagen un convoy militar. Dado que el puente de Ludendorff se considera inestable, hay que trasladar cuanto antes a muchos soldados al otro lado del Rin. En Berlín, las noticias de Remagen se reciben con consternación. Hitler enfureció y reaccionó como siempre lo hacía, ordenando inmediatamente que fusilaran a los supuestos responsables. Hitler se encontraba entre la espada y la pared. Sabía que la guerra estaba perdida y, sin embargo, seguía creyendo de alguna manera en la victoria final. Esperaba un milagro. Hitler no sabía qué hacer. Por supuesto, la noticia de Remagen fue otro golpe para sus esperanzas de que, después de todo, podría de alguna manera cambiar el desenlace de la guerra. El informe sobre el estado de opinión de Wehrmacht Propaganda señalaba: la caída de Remagen ha tenido mucho que ver con los sabotajes. La opinión mayoritaria de la población es que ha sucedido como en la Primera Guerra Mundial, pero a la inversa. La patria resiste bajo duras condiciones, mientras que el frente se debilita. Al oeste del Rin, las tropas estadounidenses encuentran poca resistencia por parte de la población. En Metternich, una pequeña población en la región de Eifel, la gente acepta la invasión. Ni siquiera los soldados alemanes están ya dispuestos a sacrificarse por el Führer, el pueblo y la patria. En algunos lugares, a los soldados que deciden seguir luchando los llaman prolongadores de la guerra. Nadie sabía qué pasaría cuando llegaran las fuerzas de ocupación. Y lógicamente había mucho miedo. ¿Qué harán ahora con nosotros? ¿Cómo nos tratarán? Por supuesto, también circulaban historias de las zonas ya ocupadas. Y la propaganda hizo el resto exacerbándolo todo. Y por esa razón, los libertadores no eran percibidos necesariamente como tales. Al contrario, la mayoría de la gente estaba muy preocupada. La propaganda nazi muestra imágenes de Berlín en las que la población alza barricadas. El estado de ánimo apenas ha cambiado. Es imposible evaluar la verdadera situación o la del enemigo y cómo terminará todo. Es difícil creer en un buen desenlace para la guerra. Por otra parte, no se puede perder la esperanza por completo. Es mejor no pensar y especular, cumplir con el deber y esperar y ver qué pasa. A pesar del temor constante a los insidiosos bombardeos, el pueblo alemán sigue cumpliendo con su deber. Los suministros llegan constantemente a las zonas de batalla del frente oriental, donde las tropas alemanas se enfrentan a un enemigo infiltrado en sus propios pueblos y aldeas que actúa con una brutalidad sin parangón en la historia de la humanidad.
La propaganda de la época retrata a los soviéticos como bestias que se abalanzan contra el pueblo alemán con la voluntad de destruirlo todo. Y, por supuesto, ese era el mayor temor. El miedo jugó un papel muy importante, especialmente en el este, donde la resistencia fue total. En el este, el Ejército Rojo controla un frente amplio en el Oder. Pero cerca de Görlitz, la Wehrmacht reconquista la pequeña ciudad de Lauban. 8 de marzo de 1945. 61 días antes de la rendición. Desde Berlín llegan al Oder unos visitantes ilustres. Joseph Goebbels quiere ver la situación por sí mismo. En su diario escribe: los oficiales que me acompañan me informan sobre la moral de combate del enemigo. No es especialmente alta. Cada vez que conquistan una posición, si les respondes con fuerza, enseguida la abandonan. La batalla continúa en todos los frentes. Su símbolo es el hombre alemán enfrentándose a sus enemigos con una fuerza y una determinación sin precedentes en la historia. Recordando lo que los nazis habían hecho en los territorios de la Unión Soviética y Polonia, los soldados sabían que el tiempo de las terribles represalias se acercaba. El régimen nazi también jugaba con ese miedo, especialmente Goebbels. Si no lucháis hasta el último hombre, vuestras mujeres serán violadas y vosotros seréis masacrados y enviados a Siberia. En los lugares conquistados por las tropas alemanas, cada casa está marcada por las crueldades de los soldados bolcheviques. Las bestialidades son demasiado monstruosas para mostrar todo lo que las cámaras grabaron. Estas son algunas de las víctimas de esas malditas bestias asesinas. Con una codicia insaciable, la soldadesca soviética arrasó y saqueó sus hogares. Había mucho miedo a la invasión soviética. Durante años la propaganda también había fomentado eso. Con la esperanza de mantener así el espíritu de combate, la propaganda nazi repetía incansablemente que cuando llegara, el ejército soviético sería brutal. Y también anticipó el alcance de la violencia sexual que estaba por venir, describiendo reiteradamente un escenario de terror. El terror aún sigue grabado en los rostros de estas mujeres alemanas. Ellas cuentan los días de horrores indescriptibles, indefensas y a merced de las hordas salvajes. No se puede hablar de soldados y oficiales en este sentido, solo de hordas salvajes que violaron a todas las mujeres de entre 13 y 68 años. Y también a las ancianas, ¿verdad? Sí, como le digo, ni siquiera mi madre de 60 años se salvó. La violaron salvajemente. Se puede decir que ese tipo de propaganda empezó a resultar contagiosa. A partir de ese momento era todo o nada. Y resulta paradójico que la propaganda empezara a surtir efecto solo al final de la guerra. Todo el mundo sabe que nosotros nos metimos en este lío y que ahora tenemos que hundirnos con el barco que naufraga. Así que no nos queda otra que defendernos. Las escasas victorias de la Wehrmacht siguen siendo aprovechadas por la propaganda nazi, como en Lauban. En la plaza del mercado, Goebbels elogia a los soldados que han reconquistado la ciudad. Entre ellos se encuentra Willy Hubner, de 16 años, pero la alegría por la contraofensiva durará poco. Sabemos por los soldados con los que habló fuera de cámara en Lauban que dijo: muchachos, la situación está clara. Pertenecéis a una división de élite y tendréis que luchar por el sistema hasta el amargo final. Él encarnaba la ideología de Hitler, la convicción de Hitler de no detenerse, de no rendirse nunca, de morir si era necesario. En la tarde del 8 de marzo de 1945, el ministro de Propaganda lleva a cabo su última gran interpretación en el teatro de la cercana ciudad de Görlitz. Joseph Goebbels está en plena forma. So wie der Führer die Krisen der Vergangenheit bewältigt hat, so wird diese bewältigen. Ist fest davon überzeugt.
Vorgestern sagte mir, ich glaube so fest daran, dass wir diese Krise bewältigen werden. Und ich glaube so fest daran, dass wenn wir unsere neuen Offensivearmeen hineinwerfen, dass wir den Feind schlagen und zurückjagen werden. Und ich glaube so fest, dass wir eines Tages den Sieg an unserer Fahnen heften werden, wie ich je in meinem Leben an etwas fest geglaubt habe. Había un escenario. Se lo dejaron y él lo usó. Sabía cuál era su papel como ministro de propaganda y simplemente no se detuvo. Debo hacer un llamamiento al pueblo para que luche hasta el último aliento. Eso fue lo que dijo. Aquí vemos a un Goebbels espectacular, en estado puro, con todo su poder de convicción en su papel de ministro de propaganda. Y seguro que sintió una gran satisfacción por tener la oportunidad de volver a pronunciar esos discursos. Jede Divisionen, die jetzt schon zu kleinen Offensiven angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven antreten werden, werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Und wenn sie ihre Gewehre schultern und ihre Panzerfahrzeuge besteigen, dann haben sie nur ihre erschlagenen Kinder und geschändeten Frauen vor Augen und ein Schrei der Rache wird aus ihren Kehlen emporsteigen, vor dem der Feind erblassen wird. Unseren Führer Adolf Hitler, Sieg! 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 Sin embargo, cuando en uno de los últimos noticiarios se muestran las imágenes de Goeritz y Lauban, la reacción del público está muy lejos de ser la esperada. Algunos cines ahora proyectan el noticiario del ministro del Reich, Dr. Goebbels, hablando después de la liberación de Lauban. Su discurso sobre la inminente ofensiva para liberar los territorios ocupados en días o semanas es recibido con risas y burlas. 19 de marzo de 1945. 50 días para que termine la guerra. El puente de Remagen se hunde debido a los repetidos ataques de la aviación alemana. Una unidad del cuerpo de zapadores estadounidense se esfuerza infructuosamente en salvar los restos de la dañada estructura. La orden de Hitler de aplastar la cabeza de puente en la orilla derecha del Rin sigue siendo ineficaz. Por su parte, las tropas norteamericanas avanzan hacia el sur. En Rheinbrohl, un fanático teniente primero se niega categóricamente a rendirse y sigue resistiendo. A las 3 de la tarde del 19 de marzo de 1945, los soldados estadounidenses entran en el pueblo. Sus habitantes permanecen en los sótanos durante días, esperando que la batalla acabe. Cualquiera que decida ondear la bandera blanca demasiado pronto es amenazado de muerte por los soldados. Estos alemanes también se enfrentan a un futuro incierto. Habían vivido muchos años bajo una dictadura, en un estado que les decía qué hacer y qué no hacer. Y de repente todo había cambiado y estaban solos. El estado ya no les guiaba de la mano, tanto en el sentido positivo como en el negativo. La mayoría de la gente no estaba muy contenta. Quizás solo se sintieran aliviados porque la guerra hubiera terminado. Como escribe un soldado alemán a su familia: esta guerra no terminará previsiblemente con una tregua, sino solo cuando caiga la resistencia de la última división en el último rincón del Reich. Mientras los ejércitos estadounidenses avanzan a lo largo del Rin y al sur del Eifel, las tropas británicas y canadienses libran duros combates en el bosque de Reichswald. Ahora avanzan hacia el Bajo Rin a través de un extenso frente. Es aquí donde el mariscal de campo británico Montgomery quiere cruzar el Rin. Su colega estadounidense, el general George S. Patton, se opone. Para él, es impensable que los estadounidenses lleguen segundos en esta operación decisiva, y urge a Bradley, el estratega jefe de Eisenhower, a tomar medidas. Patton era sin duda poco convencional.
No era un líder militar en el sentido habitual de elegir siempre las palabras correctas, sino justo todo lo contrario. Usaba un lenguaje muy grosero. Era un excéntrico que golpeaba la mesa y hacía cosas inimaginables. Pero era un buen soldado, alguien que sabía dirigir a sus tropas de forma muy competente. Patton era brillante en ciertas ocasiones, pero en otras también podía ser un desastre. Era una mezcla de hombre mal hablado y a la vez temeroso de Dios. Era alguien a quien quizás deberías tener bajo control, salvo en tiempos de guerra. De hecho, los generales alemanes lo temían más que a cualquier otro comandante aliado. El excéntrico general Estrella siente aversión por las ofensivas planificadas con mucho tiempo de antelación. Patton piensa que hay que adaptarse a las circunstancias y aprovechar rápidamente cualquier oportunidad para sorprender al enemigo. Sus soldados le adoran y le temen por igual. Patton también era un consumado experto en todo lo relacionado con la guerra de tanques y aseguraba avances muy rápidos. Por eso siempre confiaban en él. No importaba lo que hiciera. Incluso elogió una vez a las SS y dijo, bueno, hay que reconocer que son unos malnacidos muy disciplinados. Y añadía, saben cómo pelear. Patton se salía siempre con la suya y le enviaron al frente una y otra vez porque él aseguraba que los aliados lograran avanzar rápidamente en territorio alemán. En solo 8 días, el general Patton expulsa al grupo de ejércitos G del Sarre y el Palatinado y avanza hacia el Rin. El 19 de marzo de 1945, 50 días antes de la rendición alemana, los soldados estadounidenses están cerca de Coblenza, Worms y Bad Dürkheim. Este es un gran espectáculo, escribe Patton en su diario. A las 2:30 de la tarde recibe permiso para cruzar el Rin. Los estadounidenses encuentran poca resistencia. En muchos lugares, algunos habitantes incluso dan la bienvenida a las tropas enemigas. Los soldados alemanes se rinden por millares. Hitler está fuera de sí. Hitler asumía que si perdían la guerra, todos debían, como mínimo, morir. Y lo escenificó, por así decirlo. Coreografió la caída. En la propaganda, en sus órdenes, unas órdenes radicales en las que no dudaba en destruir el sustento del pueblo alemán. En ningún momento le interesa parar y decir, bueno, llegaremos a un acuerdo como sea. Y eso incluye su así llamada Orden Nerón del 19 de marzo de 1945, por la que ordena que la estrategia de la tierra quemada también se aplique en territorio alemán. El así llamado decreto del Führer dice: todos los vehículos militares, las comunicaciones, las instalaciones industriales y de suministros básicos, así como todos los activos materiales del Reich que el enemigo pudiera usar de cualquier forma para continuar con su lucha de inmediato o en un futuro próximo, serán destruidos. Hitler promulgó el llamado Decreto Nerón, en el que señalaba, si tenemos que ceder territorios ahora, es mejor dejar al enemigo el territorio devastado para que ya no pueda usarlo. Eso significaba una destrucción sin precedentes. Si eso hubiera ocurrido realmente, Alemania habría sido catapultada de vuelta a la Edad Media, y la destrucción habría sido mucho mayor de lo que fue en realidad. La orden es desobedecida. Albert Speer, el ministro de Armamento, comentaría más tarde que Hitler, en una conversación privada, le explicó que como resultado de la selección efectuada por la guerra, Alemania había demostrado ser inferior a los pueblos más fuertes del este. En algún momento en aquel invierno, Albert Speer abandona cualquier esperanza de victoria y señala: nunca ganaremos esta guerra, así que también deberíamos prepararnos para los nuevos tiempos que vienen. Speer viajó al frente, habló con industriales y todos estuvieron de acuerdo. Eso convenció a Speer de que la Orden Nerón no debería ejecutarse en marzo de 1945, tal como estaba planeado. Aunque es probable que se produjeran algunos incidentes por parte de los más fanáticos, no tuvieron lugar acciones masivas en ese sentido, ni saltó todo en pedazos. A finales de marzo, después de 2 discusiones feroces, Speer consigue convencer al dictador para que al menos suavice su decreto Nerón.
Y el ministro de Armamento consigue también que la responsabilidad de implementar las medidas sea exclusivamente suya. 20 de marzo de 1945. 49 días para el final de la guerra. Esa misma tarde, en el jardín de la Cancillería del Reich de Berlín, Adolf Hitler hace su última aparición para la propaganda nazi. Las escenas se mostrarán días después en el noticiero semanal alemán. Hitler se estaba deteriorando físicamente muy deprisa. Cuando ves esas últimas imágenes suyas imponiendo la cruz de hierro a esos soldados tan jóvenes, no parece un hombre de 56 años, sino alguien mucho mayor. Debido a la carga de la guerra, a sus patologías y a las drogas que tomaba, Hitler iba claramente a peor. En las imágenes asomaban también los temblores que padecía mientras condecoraba a miembros de las juventudes hitlerianas que se distinguieron en la batalla de Silesia o en el frente del Oder, con el objetivo de dar nuevas esperanzas a los jóvenes que luchaban junto al Ejército Popular y otras unidades. Cuando el dictador desaparece de la escena, los jóvenes hablan entre sí. Cuando los rusos se estaban acercando a Lauban, me ofrecí como mensajero del comandante de nuestras tropas. Mi misión era llevar informes a los puestos de mando de las diferentes compañías. Además de eso, a menudo llevaba lanzagranadas y raciones a primera línea. Llevaba los lanzagranadas en carretillas hasta la primera línea bajo el fuego enemigo. Alfred Check, de 12 años, es aclamado en el periódico oficial nazi Völkischer Beobachter como un modelo para la juventud que lucha en la batalla por el ser o no ser. 23 de marzo de 1945. 46 días para que termine la guerra. Desde Nierstein del Rin, los estadounidenses planean cruzar el río por la noche. Pero bajo su propia autoridad, el general Patton ordena adelantar la operación 24 horas. En la mañana del 23 de marzo de 1945, todo se decide en Nierstein. Los suministros atraviesan la ciudad. Los equipos de cámaras del Cuerpo de Señales de Estados Unidos registran un gran acontecimiento histórico, la operación de desembarco anfibio más grande desde el día D. Patton le roba así el espectáculo a sus aliados británicos que se están preparando para cruzar el río en el Bajo Rin. Los aliados controlan un amplio frente en el Rin. Mientras Montgomery y sus ejércitos esperan la orden de atacar cerca de Wesel, los estadounidenses han formado una cabeza de puente en Nierstein. Los pocos defensores alemanes en la orilla oriental del Rin se rinden sin presentar resistencia. El 23 de marzo de 1945, Patton, entusiasmado, llama al general Bradley. Brad, por el amor de Dios, cuenta a todos que lo hemos logrado. Dile al mundo entero que lo hizo el tercer ejército incluso antes de que Monty empezara a cruzar. Es la victoria de Patton y él quiere celebrarlo como se merece. A Patton le gustaba aprovechar cada oportunidad para demostrar su vocación por ser la punta de lanza de los ejércitos de la libertad y también por manifestar su desprecio por el enemigo. Y lo hubiera hecho igualmente si los soviéticos hubieran estado al otro lado, porque él los odiaba tanto como a los nazis. Al día siguiente, más al sur, en Oppenheim, Patton cruza el Rin en su jeep. Se detiene en mitad del puente flotante y orina en el icónico río alemán. Oriné en el Rin, escribe conciso en sus notas. He esperado mucho tiempo para esto, dice la leyenda que diría más tarde a los reporteros estadounidenses. ...25 de marzo de 1945... ...44 días para que la guerra termine. La Real Fuerza Aérea Británica bombardea las posiciones alemanas y las rutas de suministro en el Bajo Rin para impedir su retirada hacia la zona del Ruhr. Los pocos que ganaron la batalla de Inglaterra se convirtieron después en muchos en la batalla de Alemania.
Apenas 24 horas después de que se inicie la Operación Plunder, los británicos controlan una cabeza de puente de unos 10 kilómetros de ancho en la otra orilla del Rin. Los comandantes británicos han preparado meticulosamente la gigantesca ofensiva en el gabinete de guerra en Londres. Sin embargo, el primer ministro Winston Churchill ignora que los estadounidenses están boicoteando sus planes. Él cree que los aliados, bajo el liderazgo británico, conquistarán la región del Ruhr desde el Bajo Rin. El primer ministro viaja a la sede del mariscal de campo Montgomery para asistir en persona al espectáculo. Winston Churchill cruza el Rin el 25 de marzo de 1945. Aunque sabe que Patton le ha robado el éxito, pone buena cara. Churchill quería estar allí, quería ser visto, porque esa también era su forma de demostrar que Gran Bretaña era un jugador clave entre los tres grandes y que él mismo desempeñaba un papel protagonista. Por eso cruzó el Rin con Montgomery, desobedeciendo las órdenes de Eisenhower. Eisenhower no quería exponer al primer ministro británico a ningún tipo de peligro. Con el primer ministro volviendo a cruzar el Rin, los ejércitos avanzan hacia el Reich a una velocidad imparable. Mientras se aproxima la derrota de Alemania, los soldados de los ejércitos aliados rinden homenaje a un hombre providencial, cuyo coraje y firmeza en los años oscuros serán recordados en la hora de la victoria. Se dice que Churchill gritó repetidamente: «Ya son nuestros, ahora están acabados». Al mismo tiempo, las unidades estadounidenses avanzan por la margen derecha del Rin. Para cubrir su retirada, el ejército alemán quema los campos y los bosques. Pero la tierra quemada no puede detener la superioridad de los soldados estadounidenses, que se imponen fácilmente a los alemanes. Para ellos, la batalla hace mucho que acabó. Seguros de su victoria, sonríen, sobre todo pensando en que llevan ventaja a los británicos. El avance en la región del Ruhr es una oportunidad para hacer más propaganda. Ante la cámara, un proyectil estadounidense se le dedica especialmente al rey de los cañones de Essen, para Herr Krupp. En solo una semana, los aliados cortan todas las líneas de suministro en la región del Ruhr. 25 de marzo de 1945. El jefe de zona nazi ordena colgar carteles en Essen. Aplastaremos al enemigo nuevamente con fuerza brutal. Las mujeres y los niños no pueden permanecer más tiempo en esta zona de combate. Comida, vivienda, pan, leche, agua, luz, todo se suprimirá. Ya no habrá más medios de supervivencia. La evacuación total es, por tanto, imperativa. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos limpia el camino para el avance de las tropas. Los soldados deben encontrar la menor resistencia posible en su avance para que las bajas se reduzcan al mínimo. El plan da resultado. 25 de marzo de 1945, 44 días para el final de la guerra. Una mujer de 23 años de un pequeño pueblo de la región de Westerwald escribe en su diario. De repente alguien grita: «¡Vienen los americanos!». Ya no puedes pensar, solo puedes decir como Schiller: todo es correr, recoger, huir. Una imagen triste se muestra ante nuestros ojos fuera del pueblo. ¿Esta es nuestra orgullosa Wehrmacht alemana? Cada vez más soldados alemanes tiran sus armas. Muchos pueblos y ciudades se rinden sin luchar. El general Patton escribe a su esposa: «Me parece que la guerra ha terminado». En Colonia, un equipo de cámaras de la Fuerza Aérea de Estados Unidos filma escenas de ciudadanos que han regresado a la ciudad catedralicia. Solo podemos salir a la calle durante el día. Ningún civil puede salir a la calle después de las 7 de la tarde. Todos son regulaciones y ordenanzas.
Esta vez vamos a ser totalmente exorcizados del militarismo y el nacionalsocialismo. No se permite ni un atisbo de lo que hasta ahora había sido nuestro mundo. 1 de abril de 1945, 37 días para el final de la guerra. La relación entre británicos y estadounidenses sigue siendo tensa. El comandante en jefe de las fuerzas aliadas, el general Eisenhower, planea dirigir a su ejército como punta de lanza hacia el centro y el sur de Alemania. Por su parte, las tropas de Montgomery deben avanzar hacia Hamburgo y Dinamarca. Winston Churchill está hundido. Churchill quería avanzar hacia el este todo lo posible para mantener la presión sobre los soviéticos, pero entonces descubrió que de hecho Eisenhower mantenía contacto directo con los rusos sin informar a los británicos. Fue una comunicación famosa y notoria que fue enviada a finales de marzo, en la que básicamente el comandante en jefe norteamericano describía cuáles iban a ser sus próximos pasos incluso antes de compartirlos con los británicos. Saber que les escamoteaban información causó mucha preocupación en los círculos británicos, lo cual era lógico. Churchill ignora los informes del Servicio Secreto de Estados Unidos, según los cuales Hitler planea seguir luchando desde una fortaleza alpina. Pero Eisenhower ya ha informado a Stalin mediante telegrama de que no tiene ningún interés en conquistar Berlín. Stalin, cuando descubre que a Eisenhower no le interesa Berlín ni concede ningún valor estratégico a la capital, se frota las manos y estimula el interés de Eisenhower para que las vanguardias de ambos ejércitos se encuentren en el centro y el sur de Alemania, donde se cree que todavía encontrarán alguna resistencia. Para alentar esa idea, Stalin, en su respuesta del 1 de abril, básicamente le dice: solo enviaré fuerzas de reconocimiento a Berlín y eso no pasará hasta mayo. Pero es cierto, deberíamos encontrarnos más al sur. Esa fue probablemente la inocentada más grande de la historia, en mi opinión. Los británicos se ven obligados a ceder. El 1 de abril de 1945, el gabinete de guerra aprueba el plan de Eisenhower. En opinión de Churchill, Occidente está entregando toda Europa central y oriental a Stalin, pero desde su punto de vista, la decisión tiene un lado positivo. Todos tenían claro que la conquista de Berlín solo se conseguiría con un gran sacrificio. Ni los estadounidenses ni los británicos querían eso. Ellos querían aplastar a Alemania, querían derrotarla, pero lo antes posible y con el menor número de bajas posibles. Así que era más sensato intentar evitar una última y gran batalla en los Alpes, que podría cobrarse muchas víctimas, y aplastar rápidamente a los alemanes en retirada, en lugar de librar una batalla entre las ruinas de Berlín, que de todos modos no tenía ningún valor militar y que solo costaría millares de vidas más. Según un informe de situación del alto mando aliado del 1 de abril de 1945, el enemigo se enfrenta a una situación en el oeste que escapa a su control. No tiene sentido prolongar las operaciones. Hitler está acabado. Sin embargo, como todos los demás Napoleones, no se marchará sin haber luchado hasta el último aliento. Solo queda por ver cuánto durará ese aliento o si los alemanes están dispuestos a seguirle. El 1 de abril de 1945, 37 días antes de la rendición alemana, se cierra el cerco militar. Las tropas estadounidenses han conquistado Frankfurt y avanzan hacia las montañas Harz y Turingia. A los estadounidenses les preocupa que se estén formando unidades de partisanos alemanes en la retaguardia. El odio es la oración y venganza el grito de guerra. Con este lema, la emisora de radio Werwolf hace un llamamiento al pueblo alemán el 1 de abril de 1945. Al habla la estación Werwolf, la emisora del Movimiento para la Liberación de Alemania en los territorios ocupados por el enemigo. Nosotros, los Werwolfs, los hombres lobo, lo daremos todo por nuestro pueblo. Y si no nos queda otra cosa que dar que nuestras vidas, moriremos por él. Los hombres lobo declaran que los soldados enemigos y los colaboradores alemanes serán perseguidos en todas partes en los territorios ocupados.
La idea era que fuera una guerra de guerrillas que se libraría en la retaguardia de los enemigos que avanzaban para interrumpir sus rutas de suministro, etc. Y como ocurría a menudo con los alemanes en ese periodo, eran muy buenos con los símbolos, incluso tenían su propia bandera, una emisora de radio, pero la realidad era muy diferente. Solo eran unos 200 miembros de las juventudes hitlerianas que habían sido entrenados para convertirse en miembros de esa organización. Pero en realidad no pasó gran cosa. Los Werwolves eran algo que todos debían temer, también y especialmente los alemanes, para que no se atrevieran a ondear la bandera blanca. Por un lado, se dedicaban a pequeñas acciones de sabotaje, pero por otro lado, al éxito de la propaganda, como el asesinato de un alcalde. Quien quiera que colabore con el enemigo debe morir. Ha sido un juicio justo y debería servir como advertencia. Hay desconfianza, especialmente entre los estadounidenses. Temen a los partisanos fanáticos que se ocultan entre los amigables alemanes que los saludan. La propaganda cuaja, pero de hecho, solo se producen unas pocas acciones aisladas de los hombres lobo. Por ejemplo, una noche, el alcalde de un pequeño pueblo cerca de Herford es asesinado a tiros en la puerta de su casa. Aunque era miembro del partido, se había negado a volar una central eléctrica y se rindió sin luchar. ...9 de abril de 1945... ...29 días para el final de la guerra. El campo de concentración de Flossenbürg, en el norte de Baviera. Aquí, a principios de abril de 1945, estaban internadas más de 15.000 personas que eran usadas por las SS como mano de obra esclava. Cuando los estadounidenses liberan el campo a finales de abril de 1945, se filman estas imágenes. Encuentran 1.500 supervivientes y muchos cadáveres. Saben que las enfermedades, el hambre y el cansancio produjeron un gran número de muertos, pero también se dan cuenta de que las ejecuciones han sido frecuentes. El régimen en sus últimos días solo quería matar a todos los que seguían encerrados en sus mazmorras. Ellos no deben sobrevivir. Nosotros tampoco sobreviviremos. Siguiendo esa lógica, Hitler, su séquito y todos los que creían en él no sobrevivirían. Por lo tanto, los enemigos del pueblo alemán tampoco debían sobrevivir. Y esa es la razón por la que los lugares de ejecución seguían activos. El régimen hizo todo lo posible por asegurarse de que nadie sobreviviera. Los investigadores estadounidenses descubren que destacados opositores nazis fueron ejecutados en Flossenbürg el 9 de abril de 1945, por orden personal de Hitler. Entre ellos estaba Dietrich Bonhoeffer. El teólogo, conocido en todo el mundo, había sido arrestado por la Gestapo debido a sus contactos con la resistencia. Dietrich Bonhoeffer realmente fue un hombre de Dios en el verdadero sentido de la palabra. Alguien que vivió para su fe y sobre todo para su iglesia, la iglesia confesante que se oponía al nacionalsocialismo. Su participación en la resistencia fue su perdición. Durante mucho tiempo no pudieron probar nada en su contra, pero tras los hechos del 20 de julio fue ejecutado poco antes de que terminara la guerra. Para Bonhoeffer, la muerte solo es el final de su existencia terrenal. Al amanecer del 9 de abril de 1945, es conducido hasta la horca. Un testigo presencial contaría más tarde que nunca antes había visto a un hombre enfrentarse a su muerte tan piadosamente. El oficial responsable de las SS envía un mensaje de radio encriptado a la sede de la Gestapo en Berlín. Misión cumplida según lo ordenado, no se requiere confirmación. Los restos de Bonhoeffer son incinerados en el crematorio de Flossenbürg. Su lugar de descanso final se encuentra en el monumento llamado Valle de la Muerte. Al final, Hitler y la cúpula nazi caen en un verdadero frenesí asesino. Todos los involucrados en el intento de asesinato del 20 de julio de 1944, que seguían languideciendo en las cárceles del régimen, son asesinados. Los acusados de alta traición mueren en la horca o bajo la guillotina.
También era como un mensaje simbólico que decía: las personas que participaron en la resistencia serán ejecutadas antes de que acabe la guerra, como una advertencia para la población. Cuidado, mirad lo que les ha pasado. Aunque nuestra situación sea muy difícil, si hacéis lo mismo tendréis un grave problema. Solo en la prisión de Plötzensee de Berlín, 57 personas son decapitadas a mediados de abril. Hadamar, una pequeña ciudad en el extremo sur del distrito de Westerwald. En Münchsberg se encuentra una institución psiquiátrica que los nazis han convertido en una fábrica de la muerte. Hadamar está ocupada por los estadounidenses desde finales de marzo de 1945. Horrorizados, los investigadores descubren lo que ha sucedido aquí durante la guerra. Siguiendo el programa de eutanasia, en un primer momento, los discapacitados y los enfermos mentales eran asesinados sistemáticamente en una cámara de gas. En una segunda fase, el resto de pacientes era asesinado con inyecciones letales o mediante la desnutrición selectiva. En un pueblo vecino, una joven lleva un diario para su novio soldado. El 9 de abril, ella escribe: Ahora se ha probado un hecho espantoso. Hoy se ha sabido que 26.000 personas fueron asesinadas en el manicomio de Hadamar. ¿Es eso admisible ante los ojos de Dios y del mundo? La sangre de esas pobres almas atormentadas clama al cielo venganza. Y para esto todos vosotros habéis pasado años lejos, en el frente, luchando y sangrando por un delirio y por nada. Pobre juventud traicionada. El 9 de abril de 1945, 29 días antes del final de la guerra, el Ejército Rojo llega a Viena. En Prusia Oriental se libra desde hace días la batalla por la capital de Königsberg. Aquí, desde finales de enero, permanecen rodeados unos 130.000 alemanes. Los camarógrafos soviéticos filman estas espectaculares escenas de combates callejeros en el centro de la ciudad. El ataque final es completamente caótico y el Ejército Rojo sufre muchísimas bajas. El mismo día, el periódico militar Estrella Roja publica un artículo con el titular «Basta», con la intención de alimentar el odio hacia los alemanes. Habla de ellos como devoradores de hombres y los señala como una enorme banda de matones irresponsables. Incluso llega a afirmar que Alemania no existe. Estas afirmaciones se destinaban a justificar los excesos cometidos por los soldados en el frente, que tenían lugar sobre todo después de violentos combates y de aplastar al enemigo, con el permiso tácito o expreso de la oficialidad. Eso no sucedía al producirse una rendición formal tras una negociación. En ese supuesto suelen producirse pocos excesos porque han pasado algunas horas y en ocasiones incluso días entre la acción de la batalla y la rendición en sí misma, lo que produce que los sentimientos se hayan enfriado. Pero cuando los combates acaban con una resistencia feroz que cuesta al atacante la mitad de sus hombres, entonces el peligro de saqueos, masacres y excesos es extremadamente alto, ya que los soldados quieren vengar a sus camaradas. El 9 de abril de 1945, enfrentado a una situación desesperada, Otto Lask, el general alemán al mando, decide entregar la fortaleza de Königsberg. Inmediatamente, Hitler lo condena a muerte. Königsberg se convierte en el Kaliningrado soviético. Königsberg es un caso que demuestra lo contrario de lo que se suele decir sobre el Ejército Rojo. Sabemos que la toma o rendición de la ciudad fue relativamente civilizada y que se realizó de acuerdo con las reglas de la ley marcial. Es algo que puede resultar bastante sorprendente si no se eliminan los prejuicios, pero así sucedió. Se produjo la rendición y los soldados alemanes fueron trasladados como prisioneros de guerra. 92.000 soldados alemanes se dirigen al cautiverio. Inmediatamente después de su conquista, la población civil es expulsada de la ciudad. Desde finales de enero de 1945, el Ejército Rojo ha estado en el Oder preparando su ofensiva final. El humedal de Oderbruch es uno de los últimos obstáculos en su camino a Berlín. Está a solo 75 kilómetros de la capital alemana.
las tropas soviéticas llevan meses construyendo puentes provisionales. A lo largo de 200 kilómetros, un enorme ejército cruzará el río. En el otro extremo del Oder se encuentra el cuartel general del mariscal de campo Zhukov, quien dirigirá el ataque final contra Berlín con los 11 ejércitos del primer Frente Blanco ruso. El verdadero plan era que Zhukov fuera directamente a Berlín y primero lo rodeara, no que combatiera dentro de la ciudad. Y la razón para eso era que querían asegurarse de que los estadounidenses no pudieran entrar desde el oeste. La razón principal por la que los rusos querían llegar primero era, por supuesto, la evidente importancia simbólica de Berlín. La idea era que quien controlara Berlín controlaría Alemania y quien lo hiciera controlaría Europa Central. Pero la segunda era una cuestión de honor. Querían acabar con la guarida de la bestia fascista. Los soviéticos tenían derecho a ocupar Berlín por todo lo que habían sufrido. A 63 kilómetros de la capital imperial, una división de combate alemana toma posiciones para detener el inminente ataque del Ejército Rojo. Un camarógrafo de un noticiero filma al último contingente de la Wehrmacht. Los defensores aún solo tienen que enfrentarse a los aviones de reconocimiento soviéticos. Rendirse aquí no es una opción. ¿Qué pensaría un soldado al acostarse en el frente del Oder con el ejército rojo delante de sus narices? El 99% probablemente pensaría, se acabó el juego. No tenemos ninguna posibilidad. Pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Debería irme a casa? Mi casa probablemente esté detrás de las líneas soviéticas. ¿Qué debería hacer? La policía militar está detrás de mí. De alguna manera, sigo queriendo defender Berlín, defender mi hogar. Estoy luchando por Hitler, por Alemania, sea lo que sea. Si resisto y sobrevivo, solo me detendré cuando esté preso o cuando un oficial diga, se acabó. En los cines alemanes ya no se muestran las imágenes de soldados del Ejército Rojo muertos. Fuera de Berlín, un soldado le escribe a su esposa. Los dos son partidarios fanáticos de Hitler. Querida, lo hemos soportado todo juntos. Juntos. Y juntos agradecimos cada regalo. Juntos, así de fácil. ¿Qué somos solos? ¿Qué significado tiene todo? ¿En qué nos hemos convertido? No tú y yo. Nosotros. Eso es lo bello, lo grande, por lo que elegimos soportarlo todo. Solo eso nos queda. Aún faltan 29 días para la rendición incondicional.